Se selecciona la referencia con mi problema de investigación, cómo se relaciona, qué aspectos trata, desde qué perspectiva aborda el tema, si es psicológica, antropológica, sociológica, comunicológica o administrativa. Estas respuestas pues, son muy importantes para ver si estamos haciendo una buena recopilación de información. Existen diversas maneras de recopilar la información. Ahí más que nada se trata de cómo lo quieras realizar tú. Puede ser con fichas bibliográficas, en cuadernos, hojas sueltas, o incluso algunas personas que graban en cassette. No importa de qué manera, lo importante es que extraigan lo que necesitas de las fuentes. Bueno, a continuación, mi compañera Rebeca nos va a exponer cómo se construye el marco teórico. Buenas noches, a mí me tocó exponer cómo se construye el marco teórico. El marco teórico se construye en analizar y discernir si la teoría existe y la investigación anterior sugiere una respuesta, aunque sea parcial a la pregunta o preguntas de investigación. Las literaturas revisadas nos permiten relevar en relación con nuestros problemas de investigación lo siguiente: que exista una teoría completamente desarrollada, que hay varias teorías que se aplican a nuestro problema de investigación, que hay piezas y trozos de teorías con apoyo empírico moderado o limitado, que solamente existen guías aún no estudiadas. En cada caso, varía la estrategia que habremos de utilizar para construir nuestro marco teórico. Pero antes de hacerlo, es necesario explicar algunos de los términos que se han venido manejando en este apartado, como por ejemplo, qué es una teoría y cuáles son sus funciones. Eso las veremos más adelante. Ahorita voy a explicar lo que es aceptaciones del término teórico. El término teoría ha sido empleado de diferentes formas para indicar varias cuestiones distintas. Al revisar la literatura al respecto, nos encontramos con conceptos como teoría, orientación teórica, marco teórico de referencia, esquemas teóricas y modelos. Esos se usan ocasionalmente como sinónimos y otras veces son como leves matrices diferenciales. Las proposiciones o afirmaciones de una teoría pueden tener diversos grados de evidencia empírica, como si no hay evidencias empíricas ni a favor ni en contra de una afirmación, a esta le denominamos hipótesis. Si hay apoyo empírico a la afirmación o proposición de que suelen denominarse, se les llama generalización empírica. Si la evidencia empírica es abrumadora, hablamos de ley. Hay quienes conciben la teoría como esquemas conceptuales. En este sentido, la teoría se considera un conjunto de conceptos relacionados que representan la naturaleza de una realidad, como la psicología, lo social, lo físico, la política y la economía. Sería todo. Enseguida mi compañera va a explicar cuáles son sus funciones de la teoría. Buenas noches. Yo voy a explicar lo que es una teoría. Una teoría es el fin último de una investigación científica y esta trata con hechos reales. La mayoría de la gente, cuando toma un libro o un ensayo, ve en el índice o en el temario, en el contenido del libro, que está la palabra teoría. Muchas personas se preguntan de qué nos sirve una teoría. Bueno, una teoría tiene tres funciones específicas. La primera función, y la más importante, es explicar. Una teoría
nos explica por qué, cómo y cuándo va a ocurrir un fenómeno. La segunda es sistematizar. Sistematizar o dar orden al conocimiento sobre un fenómeno que va a ocurrir. La tercera es la predicción. La predicción hace inferencias a futuro sobre cómo se va a manifestar o va a ocurrir un fenómeno. ¿Cuál es la utilidad de la teoría? Una teoría es útil porque describe, explica y predice el fenómeno o hecho al que se refiere. Una teoría organiza un conocimiento al respecto sobre un fenómeno. Cuando hablamos de una teoría, ninguna teoría es errónea, porque cuando hablamos de una teoría se habla de hechos reales y verdaderos. Y a continuación, mi compañero nos explica. Okay. Desde luego todas las teorías aportan conocimiento, pero algunas se encuentran más desarrolladas que otras y cumplen mejor sus funciones. Para decidir el valor de una teoría se cuentan varios criterios. Los criterios más comunes para evaluar una teoría son la capacidad de descripción, de explicación y predicción, vendría siendo uno, la consistencia lógica, la perspectiva, la fructificación y la parsimonía. En la capacidad de descripción, explicación y predicción, una teoría debe ser capaz de describir y explicar el fenómeno o fenómenos a que hace referencia. Y, por ejemplo, describir podría decirse que implica varias cuestiones, que es, por ejemplo, la descripción del fenómeno, sus características y componentes, así como se definen las condiciones en que se presenta y las distintas maneras en que puede manifestarse dicho fenómeno. La explicación tiene dos significados importantes. El primer término significa incrementar el entendimiento de las causas del fenómeno. En segundo término, se refiere a la prueba empírica de las proposiciones de las teorías. La predicción está asociada con el segundo significado de explicación que les acabo de mencionar, porque depende de la evidencia empírica de las proposiciones de la teoría. Sí, por favor. El otro de los 5 puntos que mencionaba es consistencia lógica. Una teoría tiene que ser lógicamente consistente, es decir, las proposiciones que la integran deberán estar interrelacionadas. No puede contener proposiciones sobre fenómenos que no están relacionados entre sí. El siguiente punto sería perspectiva. La perspectiva se refiere al nivel de generalidad. Una teoría posee más perspectiva cuanto mayor cantidad de fenómenos se explique y mayor número de aplicaciones admita. El cuarto punto, fructificación heurística. La fructificación es la capacidad que tiene una teoría de generar nuevas interrogantes y descubrimientos. Y el último punto sería parsimonia. Una teoría parsimoniosa es una teoría simple y sencilla. Este no es un requisito, sino una cualidad deseable de una teoría. Sin lugar a dudas, aquellas teorías se pueden explicar uno o varios fenómenos en unas cuantas proposiciones. Y ahorita sigue mi compañero Scott, que les va a hablar sobre algunas observaciones sobre el marco teórico. Hola. Bueno, les voy a platicar algunas observaciones sobre el marco teórico. Bueno, la principal observación para realizar un marco teórico, pues es enfocarse en un tema en específico. Sin embargo, es recomendable revisar estudios que se han realizado anteriormente. Esto nos ayuda a tener un mejor estudio y más completo. Lamentablemente, hay ocasiones en las que por razones de tiempo, no se puede realizar esta investigación, ya que pues tiene que ser más espontáneo. Por ejemplo, no es lo mismo realizar una encuesta que se hace en un programa de televisión a un estudio ya más completo.
Sí, la segunda observación para realizar un marco teórico, nos tenemos que enfocar en un tema en específico. Otro tema es, hemos hecho una revisión adecuada sobre la literatura, bueno, para checar si hemos realizado alguna pregunta sobre la literatura. Para checar si hemos realizado una buena investigación, se tiene que tomar algunos criterios como preguntas. Si la mayoría de estas preguntas, o más bien todas las preguntas, son un sí, pues eso quiere decir que al menos hemos hecho un buen estudio para realizar el marco teórico. Pues de mi parte sería todo. Bueno, con esto concluimos nuestra exposición. Esperemos si sea del agrado del profesor. Y terminamos. Gracias.